Hoy, como les había comentado, vamos a hablar sobre finanzas y tenemos un invitado especial. Lo voy a presentar, su nombre es Steve Ocampo, está aquí con nosotros. Hace tiempo que no teníamos a alguien presencialmente, de hecho, así que gracias por haber venido, Steve. Él es economista por la Universidad de Lima, es CEO de S4 Consultoría, que es una consultoría integral con enfoque principal en planificación financiera, empresarial y familiar, asesoría patrimonial e inversiones. Muchas gracias por venir. Hola Luciano, es un gusto que me hayas invitado. De hecho, me ha encantado bastante el enfoque del programa porque la idea es justamente con la consultoría llegar no solamente a la mediana empresa, sino preparar desde la microempresa para que puedan dar los pasos de una manera más ordenada, porque siempre nos pasa que cuando ya recibimos a la mediana empresa, mucho se ha podido prevenir si es que el crecimiento hubiera sido ordenado con un plan financiero, con un plan estratégico, ¿no? Y eso es algo que creo que en el programa la idea es tocarlo y poder aclararlo para todos los televidentes. Buenísimo, me parece es exactamente lo que la gente necesita. Así que espero que lo puedan aprovechar y realmente que tomen nota. Como siempre les digo, papel y lápiz, traten de tomar nota de algunas cosas que aprendan. Y vamos con la primera pregunta, que es ¿cuáles son algunas estrategias efectivas para optimizar la caja de tesorería de una empresa? Sí, la caja de una empresa en realidad es lo que tiene que estar más ordenado a nivel de todo lo que pueda suceder a nivel de multiáreas, ¿no? Tú puedes tener distintas áreas del negocio, el área operativa, pero digamos, la caja tiene que tener un control así muy fino, es decir, todo lo que entra, todo lo que sale, bajo qué concepto, por qué, quién aprobó, por qué, porque si esa parte de ahí se desordena, comienza a ser lo que surge el merma de los márgenes, ¿no? Oye, estamos perdiendo por este lado productivo, ¿pero por qué? ¿Por qué se fue a pagar un proveedor un poquito más que al otro, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver un poco la pérdida de los márgenes operativos o márgenes brutos. Lo otro que es importante, por qué mantener la caja muy ordenada, es porque hay que cuadrar, digamos, cuáles son los saldos finos que tiene como excedente la caja al día de hoy. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, no sé, 100 soles de caja de excedente a tener 1000 soles, a tener 10.000 soles o 50.000 soles. Y eso de ahí se te abre, digamos, una serie de alternativas de inversión que puedes tener excedentes rentabilizados no solamente a 2%, a 3%, que es lo que te da un banco, sino puedes tener rendimientos de repente de 4 a 6% dependiendo del instrumento de inversión, manteniendo la misma seguridad que fuera un banco, ¿no? Entonces, digamos, resumiendo, ¿por qué es importante? Porque eso permite que los márgenes no sean descuidados y no haya mermas que luego uno no logra encontrar hasta que luego en un mediano plazo dices, oye, ¿por qué no entiendo si yo estoy produciendo más, mis márgenes se siguen contrayendo? Y ahí es todo un trabajo más intenso que si hubiera sido ordenado desde el primer momento. Y segundo, el tema de cómo rentabilizar la caja. Desde el momento inicial uno puede tener con buen criterio, dependiendo de los saldos y una buena asesoría, obviamente, saber qué opciones de inversión tienes, adicionales de los bancos, adicionales de las cajas. Existe un mundo internacional. Como tú eres una empresa, en realidad la empresa tributa el 30%, porque es impuesto a la renta. Entonces, a diferencia de una persona natural, no solamente te vas a limitar a las opciones locales de inversión. Hay opciones al día de hoy muy interesantes internacionalmente que te pueden rendir en dólares un 4 a un 6%, con un riesgo incluso menor de lo que te da, de lo que te expone la banca local. Entonces, eso es en resumen. Sí. Y lo que dice sería que en todo caso la empresa busca invertir lo que tiene en flujo de caja también en algún tipo de vehículo para poder tener mayor rentabilidad con eso. Sí, pero hay que ser muy finos porque nuevamente la tesorería lo que va a controlar son los saldos actuales, pero luego ya tienes que ver, oye, ¿cuál es mi plan del año, ¿no? ¿Cuál es mi plan de acá a 3 años? Pero yendo al plan del año es para saber efectivamente cuándo vas a requerir esa liquidez, ¿no? Porque cada empresa tiene distintos, digamos, limitaciones por el capital de trabajo que pueda necesitar a 1 mes, a 3 meses. Es cierto, es algo en lo que en realidad los abogados no solemos pensar, pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tiene mucho sentido porque si tienes algún contrato que tienes que ejecutar en el mes de, no sé, noviembre, entonces necesitas claramente tener en ese momento cierta capacidad de trabajo, de respuesta o pago, ¿no? Entonces, correcto. O sea, en realidad lo que uno tiende a hacer, un buen manejo de tesorería es como una especie de cascadas, ¿no? Entonces tú vas armando las cascadas conforme tú estimas que vas a tener que hacer un pago a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, porque ¿qué pasa si comienzas a tener, imagínate, 50.000 soles que no los vas a usar durante 6 meses? Oye, los tengo ahí en la caja, básicamente el banco no te paga nada. Si le haces un depósito a plazo, te conviene ir a 3 a 6 meses o puedes ir a más plazo, va a depender de cómo esté viendo tu plan de presupuesto, ¿no? O, efectivamente, ¿qué alternativas el mundo internacional te da? Mucha gente por desconocimiento, porque en realidad es bien complejo, no sabe que a veces al día de hoy, por ejemplo, el contexto actual te permite rentabilizar, incluso en muchas ocasiones, en tramos de 6 a 9 meses con mejores tasas que en el Perú, ¿no? Hablando 1 o 2%, pero tú sabes que 1 o 2% para una tesorería al año es un montón de dinero. eso me da curiosidad, eso se consideraría, no sería como una capitalización, sería como un gasto, ¿verdad? A favor de la empresa, lo puedes decir como un gasto también. Correcto, no, en realidad se deduce como un gasto, por eso al final lo que, bueno,
implementar la solución y hacer la solución, cualquier gasto lo vas a deducir. Y luego una vez que estás... Y cuando tienes ese ingreso, sí entra como un incremento patrimonial. No. ¿No tributas sobre eso? No, entra como un ingreso financiero, bajo la misma norma que tu depósito a plazo, ¿no? Digamos, si tu depósito a plazo a 6 meses te paga 3%, ese 3% tú en tu estados contables lo registras para que obviamente se le deduzca el impuesto a la renta que amerita. Lo mismo si inviertes en la China, lo mismo si inviertes en Estados Unidos, porque la inversión una vez que te rentabilice, lo vas a volver a traer y lo vas a registrar en tus estados financieros locales y vas a tener el mismo efecto tributario. Entonces, eso es lo bueno de una empresa, que una empresa no tiene limitaciones a nivel local para rentabilizar, sobre todo la tesorería, ¿no? Que la tesorería a veces uno piensa que no hay mucho margen de maniobra ahí, pero se equivocan. O sea, en la parte y uno financiera, es libre igualmente después de eso de repartirlo como dividendos, en parte, ¿no? Sí. No tienes que necesariamente capitalizarlo porque deduciste como gasto primero la inversión, siempre y cuando pagues sus impuestos al repartir utilidades. Correcto. No, en realidad ese es otro beneficio. Y hay muchos clientes a los cuales asesoramos. A veces está la decisión, oye, me conviene sacarlo yo como dueño de una vez, repartir el dividendo, pagar los impuestos, ¿no? Pagar el impuesto a la renta que paga la empresa, luego pagar el impuesto del dividendo y luego, como persona natural, invertir ese dinero. O yo, empresario, me conviene aprovechar que tengo la estructura en la empresa y de repente rentabilizar la caja en la tesorería. ¿Por qué? Porque de repente no tengo mayores tributos que pagar, como el impuesto al dividendo y luego las ganancias que pueda tener a nivel personal. Pero lo otro también es que se vuelve más eficiente, porque tú como empresario que estás creciendo, ya sea una micro, pequeña o mediana empresa, tú estás aspirando a más, ¿no? Tú estás aspirando a ser la gran empresa o la corporación. Entonces, ese dinero, de repente al día de hoy, lo único que necesita es, porque tu plan estratégico aún no es dar el gran salto, simplemente maximizar esa caja haciendo buenas inversiones. Pero de repente a cada 2 años sí vayas a utilizar esa caja para dar un paso importante de crecimiento. Entonces, no te conviene sacarla, pagar el impuesto al dividendo, repartirla a la persona natural, para que luego la persona natural la regrese a cada 2 años como aporte de capital para volver a hacer la inversión, ¿no? Entonces, claro. Por ahí va la... Ok, excelente. Siguiente pregunta es, en el contexto de la planificación financiera empresarial, ¿cuáles son los principales factores que deben considerarse? Lo hemos estado hablando y lo quiero reenfatizar, el tema del orden es crucial, ¿ya? No hay empresa que quiera crecer en el tiempo de manera no ordenada, porque usualmente los problemas por lo cual nosotros nos activamos como consultores es porque ha habido algún desliz o digamos, algún descuido en alguna parte de los procesos que efectivamente hizo que el crecimiento sea brusco y desordenado. Entonces, parte crucial del plan es ser ordenado. Luego, la otra parte es los objetivos. Hay que trazar 3 tipos de objetivos. Objetivos, digamos, de corto plazo, que son los que están más enfocados en cómo manejo mi capital de trabajo, qué inversiones tengo que hacer en los próximos 3, 6 meses. El mediano plazo, que va hacia 1 a 2 años. Y luego ya va el largo plazo, ¿no? La parte más aspiracional. ¿A dónde quiero que llegue mi empresa como acá a un buen tiempo, después de haber hecho un buen trabajo y un reconocimiento, obviamente? Entonces, teniendo estos 3 tipos de horizontes de objetivo, te permite meter el plan financiero para cada periodo, ¿no? Para el corto plazo, ¿cómo vas a manejar tu capital de trabajo? ¿Vas a necesitar financiamiento? ¿Vas a necesitar aporte de capital? ¿O eres autosostenible tu capital de trabajo? Para el mediano plazo, para cada de 1 a 2 años, ¿vas a necesitar comprar una maquinaria? ¿Eso te va a demandar alguna inversión importante? Si es que te va a demandar una inversión importante, ¿qué estás haciendo al día de hoy con tu tesorería para ahorrar o para llegar a esa inversión sin tener que tomar endeudamiento? O si es que sí vas a tener que tomar endeudamiento, ¿qué tipo de endeudamiento? Entonces, todo eso lo vas poniendo en tu plan. Luego que eres ordenado, está en tu plan, metes el plan financiero para que acompañe la línea presupuestal y de esa manera es todo en armonía, creces, olvídate, con un estrés. Tú sabes que como empresarios el estrés siempre está a tope, siempre. Pero teniendo un plan, la verdad que le bajas unos 3 grados a ese nivel de... ¿Tú crees que alguien, a pesar de que tenga en su empresa contadores, a pesar de eso puede haber desorden y suele pasar? Sí, no, de hecho... ¿No basta con que uno sepa cuáles son sus ingresos y egresos para que sea ordenado? No porque el contador... bueno, hay distintos tipos de contadores. Hay el contador que es el contador pasivo, que solamente te dice, ¿sabes qué? Pásame todo, yo te lo ordeno, te hago las declaraciones mensuales, ¿no? Y luego te hago la DJ anual, tus estados financieros y listo, ¿no? Ese es, digamos, el pasivo, el que básicamente te está cumpliendo para que tú no tengas ninguna contingencia fiscal. Luego tienes el semiactivo, ¿no? El que se va involucrando un poco y que quiere conocer un poco ya tu negocio para saber que de repente a ti, Lucía, te conviene hacer esta estrategia tributaria o te conviene hacer los pagos de esta otra manera para que sea mucho más ordenado. Ese que como que quiere vincularse contigo a mediano plazo. Pero el idóneo para crecer de una manera más estratégica es tener al contador activo, ¿no? Y el contador activo, en su preferencia, que también pueda tener un buen manejo tributario, ¿no? Porque al final el contador se maneja muy de la mano
de los tributos para hacer una estrategia en conjunto. Ok, si vamos a hacer los estados financieros, ¿cómo deberían ser? ¿No? Y él devolverte y decirte, oye, Lucía, los estados financieros deberían ser así, entonces hay que ordenar tu parte comercial, tu parte operativa para que se pueda andar de esto. ¿Qué te está faltando en la parte operativa? ¿Tienes un sistema de ERP o tienes un sistema contable manual? ¿Quién está registrando las operaciones? ¿Cómo las están registrando? ¿No? ¿Qué conceptos estás deduciendo como gasto a nivel mensual? ¿Qué te correspondería? ¿No? De repente a veces uno está muy metido en el rubro que le toca, ¿no? Pesca, minería, etcétera, que a veces las partes contables tienen unos asteriscos bien interesantes que si un contador se involucra en el negocio te puede generar valor, de hecho, te puede generar beneficios tanto tributarios y de orden que al final lo que termina haciendo es te mejora el margen final, ¿no? Que el margen final es la utilidad que uno como empresario recibe y es lo más importante. Pero en resumen no hay que bajarle la importancia al contador porque hay un contador que puede ser pasivo, hay un contador que puede ser semiactivo y el activo. En realidad va a depender mucho de la etapa de la empresa y lo que uno quiera y eso está muy vinculado al plan financiero, ¿no? ¿En qué momento de tu plan financiero te toca dar el salto de repente del contador pasivo al semiactivo o al activo, ¿no? Es un poco lo que nosotros hacemos, digamos a nuestros clientes para saber en qué momento también van aumentando su presupuesto, ¿no? y lo que necesitan en ese mismo momento. Claro, sobre todo si pueden ver en base a eso que le genera una rentabilidad mayor el hecho de tener ese acompañamiento, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Ese es el objetivo de todo. Mucha gente no lo sabe, pues sencillamente lo ve como un gasto. Es que en realidad la mayoría de las consultorías, y si me permites decirlo abiertamente, lo que yo he visto en estos 16 años es que el sistema tradicional de consultoría, sobre todo en la parte financiera, se ha mantenido muy estática, como decir un status quo, como que estás cómodo haciendo, digamos, finanzas como las vienes haciendo, pero no poniendo en el centro realmente al cliente, sino la típica que te puede pasar, ¿no? Oye, quiero una consultoría de este tema de planeamiento financiero. Y yo te puedo decir, pucha, Lucía, ¿sabes qué? Está muy complicado, eso va a demorar sus buenas horas, ¿no? Y de repente, honestamente, no es tanto así. De repente es que yo no tengo la solución y simplemente por el hecho de involucrarme contigo para poder venderte horas de asesoría, te hago un poco el almanaque, ¿no? O lo otro es que ha sonado también que muchas consultorías a nivel global, de las medianas y grandes, también han tenido serios deslices. ¿Por qué? Porque a veces tener una consultoría muy grande pierdes, digamos, la mirada de cómo los equipos, que al final son equipos o mini equipos, están dando las consultorías a las distintas empresas bajo el nombre de la marca global, ¿no? Versus tener una consultoría que sí es mucho más personalizada, que te puede resolver las inquietudes y que tú ves que realmente está enfocada en generarte valor desde el comienzo. Sí, yo también lo he escuchado. De hecho, he conocido a un cliente muy, muy grande que vino acá a Perú y no quería trabajar con las Big Four porque me decía que era muy descentralizado y no se enfocaban tanto en el trato directo y no, o sea, si bien tenían un servicio de alta calidad, no eran tan personalizados. Entonces sí tiene sentido eso. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer para la reestructuración de la deuda empresarial, especialmente en situaciones de dificultades financieras? Esa es una pregunta que la he visto de muy cerca, sobre todo en el último año y medio. Y te explico un poco el contexto quizás en el país, por qué se dio. Nosotros, bueno, tuvimos el COVID, que eso afectó a todo el mundo, y luego la recuperación de la segunda mitad del 2020 y todo el 2021 fue muy buena a nivel económico, ¿no? Porque se inyectó mucha liquidez a nivel del Banco Central, a nivel del Ministerio de Economía, en general. El gobierno inyectó mucha liquidez, no solamente en Perú, sino a nivel general, y eso prendió la maquinaria rápido. Pero ¿qué pasó en nuestro país, particularmente en el 2022? Tuvimos mucha inestabilidad política que gatilló inestabilidad social, ¿no? Y que terminó gateando en pérdida de confianza de la inversión privada. Entonces, esta tormenta lo que generó es que muchas empresas que habían visto recuperarse de manera importante en el 21 invirtieron fuerte hacia el 2022, sobre todo en el primer semestre. Y no invirtieron necesariamente de su caja, sino que invirtieron de tomar préstamos. Y no préstamos necesariamente con una asesoría idónea, sino, digamos, préstamos que a veces por ahorrarte la asesoría dicen, no, me va a ir bien porque yo ya vi mi demanda que viene, ¿no? ¿Y qué pasó a finales de 2022? Y bueno, lo que vimos en 2023. Entramos en una recesión económica que ¿quién fue los más afectados? Los microempresarios, la parte informal y parte de la pequeña empresa, que son los que generalmente se mueven con presupuestos más acotados y no tienen necesariamente las herramientas para defenderse ante estos contextos de inestabilidad económica. Entonces, eso de ahí es lo que ha generado que al día de hoy tengamos mucha demanda en reestructuraciones financieras, ¿no? Es decir, viene la empresa y nos dice, pucha, ¿sabes qué? Me abrieron las puertas a una herramienta mágica que es buena, pero hay que usarla con cautela, que es el factoring, por ejemplo. Ah, sí. El pero tienes que tener clientes grandes, ¿no? Tienes que tener clientes grandes, pero también tienes que tener una mesura. El factoring es un financiamiento que por lo usual... Explica un poco más qué es el factoring, para Sí. quien no sepa. El factoring en realidad es una herramienta de financiamiento muy útil y muy accesible, no bancaria. Ahora algunos bancos también lo están haciendo, pero lo que te permite es descontar tus facturas. Es decir,
tus ingresos, que por lo usual la mediana, gran y corporaciones te pagan desde 30 días hasta algunos 180 días, a Lo veces tienes ya. lo tienes ya. Pero ese ya tiene dos costos. Tiene un factor de descuento y una tasa de interés implícita. Que si tú sumas ambos, puede ser desde 15% hasta, en unos casos, 35%. Entonces, está bien apagar incendios si es que tú me dices, necesito este capital de trabajo porque no importa si descuenta 30%, lo que voy a generar es 50%. Entonces, en el neto, el margen me permite crecer mis ingresos a costa de este financiamiento. Pero muchas otras empresas, cuando ven que es muy fácil agarrar el factoring, comienzan a descontar todas sus facturas. Entonces, al final tú ves el volumen de descuento de facturas y han descontado más facturas que quizás la deuda que tienen con los bancos. ¿Y qué es lo que sucede? Que la carga financiera, digamos, los gastos financieros se les disparan. Su costo financiero es promedio 22, 24%, y eso ya es inmanejable. O sea, eso de ahí, imagínate que se te está comiendo 24% de tu margen bruto, ¿no? O sea, es bien insostenible, y eso es lo que pasó con muchas empresas, sobre todo en el último año y medio. Han tenido que financiarse con alternativas, no necesariamente las más económicas, sí las más rápidas, de rápida disposición, pero como no han tenido el cuidado, han llegado a esta situación de, oye, estoy a punto de perder mi negocio, ¿qué hago? ¿No? O sea, ya ese nivel de estrés, y es ahí donde entra la reestructuración. La reestructuración es posible siempre y cuando cumpla dos criterios. El primer criterio, tener algún respaldo adicional que pueda dar tranquilidad a tu promesa. ¿Cuál es tu promesa? Que tú vas a salir a flote con tu empresa, ¿no? Esa es tu promesa. Tú me estás diciendo, oye, Steve, préstame el dinero porque esta empresa va, porque te hago toda la proyección y va. Está bien, Lucía, yo confío en ti, pero por un mitigante, que cualquier variable exógena, digamos un tema económico, un tema político, lo que sea, pueda afectar, yo necesito igual tener una seguridad adicional para tener mi dinero de vuelta. Entonces, garantía es lo número uno indispensable. En especial en el Perú, garantía inmobiliaria es lo que más se pide. Y el otro factor indispensable es que tu modelo empresarial realmente tenga la chance de revivir. Digamos que el hueco en el barco no haya sido tan grande que el barco ya esté 3/4 hundido, ¿no? O sea, ni con todos los baldes del mundo lo vas a sacar a flote. Entonces, hay que ser, digamos, muy críticos, porque cuando nos han llegado, digamos, clientes en esta situación, hay que tratarlos con total honestidad. Si están en un momento salvable o si no están en un momento salvable, y de repente simplemente tomarlo con calma y dejar que el barco termine de hundirse y pensar ya qué va a hacer la empresa o qué van a hacer los socios de acá en adelante, ¿no? Entonces, dos criterios importantes: garantías y que el barco efectivamente pueda salir a flote. Es decir, que la parte operativa, realmente con un préstamo de 3 a 5 años que te permita bajar la carga financiera, tú puedas salir a luz. Porque el negocio es bueno. O sea, es probarme que el negocio es bueno. Que muchos de los negocios que entran en reestructuración son buenos. A nivel no solamente pequeña empresa, mediana empresa, te hablo corporaciones grandes. Por ejemplo, uno de los grandes casos sonados en el COVID fueron las empresas de los cruceros. No sé si escuchaste, bueno, los cruceros, Norwegian, Caribbean, todas estas cosas grandes, Carnival Corporation, son empresas enormes que tienen esos barcos cruceros, pero tienen miles de barcos. Entonces, digamos, ¿qué pasó? Que por el COVID, obviamente nadie se iba de vacaciones porque era muy difícil. Entonces la empresa entra en bancarrota, pero entra en bancarrota por esta situación del COVID. Pero el negocio, si tú lo ves previo al COVID, es un negocio rentable por años, y ya han sabido cómo manejarlo bien. Entonces ellos entran en una reestructuración, obviamente de un tamaño gigantesco, con el mercado de capitales, porque ellos ya tenían llegado al mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales, para los empresarios que aún recién empiezan, es justamente una alternativa no bancaria que te permite, cuando tienes un cierto tamaño ya empresarial, no depender de nadie, dependes de ti mismo. Oye, yo soy una buena empresa, tengo todo ordenado, ¿no? Y tengo ya un buen presupuesto que puedo yo mismo financiarme el mercado de capitales, es decir, con inversionistas de forma pública. ¿Y qué te da eso? En ese momento te baja todos los costos, ¿no? O te permite salvatajes como el que vimos en el caso de estas empresas cruceros a nivel global, casos bien interesantes. Genial. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden las empresas mejorar su liquidez sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo? Un poco hemos estado tocando ese tema, ¿no? O sea, el tema de no comprometer el largo plazo es saber tu largo plazo, ¿no? Y obviamente nadie tiene una... Solo con tu pasado, como decías, el caso de estas empresas de crucero, ¿no? Sí. Finalmente la única forma de proyectar el futuro es con las ventas anteriores. Sí, o pero... con promesas de contratos O sea, en realidad tú al día de hoy te proyectas, ¿no? Todos los seres humanos creo que tenemos una proyección de acá a 5 o 10 años, ¿no? Dónde queremos estar, qué queremos hacer, y lo mismo ocurre en las empresas. Entonces si tú estás tranquilo en la empresa, si la empresa está bien, está creciendo, así sea chiquitita pero está creciendo, puedes hacer una proyección, ¿no? Una visión de largo plazo de dónde quieres que la empresa pueda llegar de acá a 5 o 10 años. El tema está en que
tengas, digamos, los criterios y el plan adecuado para que efectivamente no te pase nada en el camino que te desvíe de eso y caigas en, no sé, en algún problema. Eso por el lado de la empresa, pero también las empresas, sobre todo, por ejemplo, empresas cíclicas, ¿no? ¿Qué empresa cíclica? ¿Mineras? Las mineras, ¿no? Súper cíclicas. Súper cíclicas. Entonces, las mineras tienen dos retos. Un reto es que la empresa esté bien planeada, planificada, cuándo voy a hacer la inversión, cuándo voy a extraer el mineral, hacia dónde voy a exportar, qué cantidad de volumen voy a exportar ahora, etc. Eso es a nivel empresarial. Pero la otra variable que ellos tienen es que dependen de un precio que oscila a nivel mundial, que es el precio, digamos, del oro, de la plata, del cobre, ¿no? En nuestro caso, y eso ya depende de rasgos de materia prima. Pues. Exactamente, ¿no? De oferta y demanda de materia prima. Pero regresando a la pregunta es, la visión de largo plazo se hace básicamente con una proyección hacia dónde tú crees que vas a llegar y cómo vas a llegar, ¿no? Ya habiendo visto que ya tengo mi estrategia comercial, está funcionando, tengo mi estrategia operativa, está funcionando y tengo mi casa ordenada. La liquidez es un manejo puro de tesorería, de tesorería con presupuesto, ¿no? El planeamiento financiero que pueda hacer alguien de la empresa. A veces cuando las empresas son muy pequeñas, tiende el mismo gerente general a hacer el planeamiento. En casos lo puede hacer, en casos no lo puede hacer, porque si la base de formación del gerente general es financiera, seguramente lo puede hacer y lo puede proyectar de una manera correcta. Pero muchos de los casos que vemos acá en el país, nosotros somos mucho más comerciales, ¿no? Más, digamos, otro tipo de negocios no tan financieros, y los negocios financieros ya son más consolidados. O sea, los emprendimientos financieros son pocos en relativo a los emprendimientos más comerciales que se dan al día de hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de gerentes que se van formando en la práctica en el lado de finanzas, sí tienen que tener mucho cuidado en cómo manejan la liquidez, porque un hueco de liquidez lo puedes parchar, pero nuevamente, si tú lo parchas con qué tipo de endeudamiento. Un factoring. Pero si el factoring te gustó y te lo quedas y ya lo usas como un mecanismo de financiamiento, claramente es un error, porque el factoring solamente se activa para emergencias, capital de trabajo de muy corto plazo. No es un endeudamiento sostenible. Si quieres un endeudamiento sostenible, buscas un financiamiento con el banco o algún medio no alternativo, que al día de hoy en Perú hay distintos fondos privados que te dan ese tipo de alternativas, pero tienes que llegar lastimosamente a través de alguien que conozca esas alternativas, ¿no? Nosotros en la consultoría ponemos a disposición, a conocimiento de nuestros clientes de ese tipo de fondos y alternativas de financiamiento que de repente alguien que no tiene una asesoría financiera muy cercana no lo conoce, ¿no? Y se pierde esas oportunidades y recurre a lo que es más conocido o más marketeado, ¿no? Sí. El banco o estos fondos que salen como una publicidad tremenda, ¿no? Sí, efectivamente, la mayoría de gente no tiene ni idea de dónde meter el dinero y cómo garantizar el crecimiento financiero de su empresa. ¿Cuáles son algunos indicadores clave que las empresas deberían monitorear para garantizar una gestión financiera sólida y sostenible? Te voy a mencionar los que a mí me gusta, porque hay un montón, en realidad hay como tranquilamente más de 100, ¿no? Y todo va siendo como, digamos, en la matemática nosotros hablamos... Las ventas, me imagino. Las ventas es clave, los flujos de caja es clave, la utilidad es clave. Perdona mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre venta y flujo de caja? Buenísima la pregunta. La venta per se es un tema contable, es un registro contable, ¿no? Yo te puedo registrar una venta que la voy a cobrar de acá a un año. Eso se llama una venta adelantada, pero yo la puedo registrar hoy en mi estado financiero. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas empresas lo hacen así. ¿Pero porque el dinero entra hoy o entra en un año? No, entra en un año, se llama una venta diferida. ¿No? Es una ¿El servicio entra hoy, entonces ninguno? El servicio puede ser que entre hoy, sí, efectivamente. Tú le estás dando el servicio, pero la cobranza para la empresa va a ser, por ejemplo, imagínate un servicio de 100% comisión de éxito. Trabajo todo el caso a 6 meses. ¿Pero por qué lo ingresarías como una venta si no sabes si vas a cobrar, si es éxito? Porque contablemente lo podrías registrar, sí, contablemente lo podrías registrar. Si hay un contrato, por medio hay un sustento que lo puedas registrar, efectivamente, ¿no? Obviamente, si es 100% de éxito y no sabes si vas a tener el éxito, no. Pero si es un trabajo... Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de ciberseguridad. Mucho del tema de ciberseguridad son contratos que tú con ellos tienes a 5 años, a 10 años. Entonces, ellos, en su lado contable, te registran todo el flujo casi como valor presente hoy. Y ellos, en realidad, no están recibiendo esa caja al día de hoy. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque en realidad a ellos les gusta, les interesa, son compañías que cotizan en el mercado, pero les interesa que se infle el crecimiento hoy porque eso se traduce en mayor crecimiento del precio de la acción de esa compañía. Trayéndolo a nosotros, que quizás no tenemos tanta apertura con los mercados públicos como es en Estados Unidos, o trayéndolo más al contexto peruano, en realidad no te serviría de tanto salvo que haya algún tema fiscal detrás, ¿no? Por ejemplo, oye, tengo mucho gasto, demasiado gasto, y ya estamos en, no sé, en noviembre, octubre, y cerraste un contrato sumamente importante. Pero sabes que en realidad la caja te va a entrar de repente en junio del próximo año. Pero contablemente te conviene de repente tenerlo como venta registrada este año, porque tienes mucho gasto. En ese caso valdría la pena.
para llegar a tener esa conclusión, nuevamente, es tener una asesoría entre contador ¿Y y no me convendría tributario. tener pérdida? No necesariamente, porque en realidad la pérdida, bueno, igual la vas a arrastrar, no vas a tener ningún impuesto a la renta. Por eso. Pero si tú en verdad neutralizas igual con los ingresos, o sea, ese ingreso lo vas a tener el próximo año. Ajá. Entonces el próximo año igual vas a tener que, en teoría, pagar el impuesto a la renta por eso. Pero si este año, efectivamente, lo puedes un poco mitigar porque tienes mucho gasto, va a ser mejor. Va a ser mejor que no estés arrastrando, porque igual en la norma contable hay ciertos montos que puedes arrastrar de un año a otro bajo serie de criterios. Entonces, poniendo en el caso hipotético de repente que el monto ya está limitado, te convendría en ese caso adelantar la venta. Pero usualmente, como digo, acá en Perú es bien raro eso de la venta adelantada. Quizás compañías industriales como lo que es Ferreiros, ¿no? Que vende, digamos, son contratos de desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces ellos no te van a... O sea, no vas a firmar un contrato por un Con año, fases, ¿no? Sí, exacto. Y se llama el backlog, ¿no? Digamos, es como que toda la venta que ya tienes anticipada, que se va a ir dando por año. Pero el registro a veces también lo tienes de forma anticipada. La caja no. Entonces, tú me decías por qué es importante saber la diferencia entre venta y flujo de caja, porque más importa el flujo de caja que la venta. O sea, la venta puede estar registrada hoy o acá un año, pero o sea, lo que te va a parar la olla... La caja es lo que realmente está exacto. en tu cuenta. Exacto, es lo que realmente vas a entrar y te va a permitir de repente ser utilizada como reinversión para capital de trabajo o te va a permitir invertirla como excedente de tesorería. Entonces, Indicadores clave, entonces, me dijiste venta, flujo de caja. venta, flujo de caja. En realidad, los indicadores son más como ratios, ¿no? Por ejemplo, flujo de caja entre ventas. Ese nivel de porcentaje... O sea, ¿no? Lo que estamos preguntando para los que estén viendo y no entiendo muy bien es básicamente qué indicadores me dicen que financieramente estoy creciendo, ¿no? Para entonces saber qué decisiones financieras tomar, ¿verdad? Correcto, correcto. El flujo de caja entre nivel de ventas te va a decir cuánto realmente de lo que tú estás registrando como ingreso en ese periodo es plata entrando. Puede ser a veces... Como lo neto, pues, ¿no? Como neto, pero a veces, ojo, que también puede ser más del 100%. ¿Por qué? Porque puede ser que te esté entrando caja de algo que ya has vendido. También, y te confunde. Eso pasa bastante. Exactamente. Pero no importa que te confunda al alza, lo que importa es que no te confundas a la baja, ¿no? O sea, ¿para qué sirve ese indicador? Es que cuando está muy bajo de cierto umbral, tú tienes que, digamos, sabiendo las finanzas de tu empresa, va a haber un nivel donde tú digas, oye, yo no puedo tener mi flujo de caja debajo del 20% de mi nivel de ventas. O sea, yo tengo que convertir en caja al menos un quinto de mis ventas. De todas maneras, si no, me voy a asfixiar. Entonces, si el indicador comienza a bajar, está en 50%, 50, comienza a bajar 40, 30, no sé, llega la recesión y estás en 10, claramente, viendo ese indicador, sabes que eventualmente vas a necesitar un tema de financiamiento. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo la caja que tú sabes que mínimo necesitas para operar. Y va a venir un gasto fuerte o una inversión fuerte que vas a necesitar y ese indicador te permite cómo manejarte anticipadamente, ¿no? O sea, el hecho de monitorearlo no es que te va a decir cómo resolver el problema, sino te va a dar señales anticipadas de, ok, voy a tener un problema y mejor lo voy viendo ahorita. Y si uno no sabe a nivel de la empresa cómo resolverlo, es tocar puertas de una asesoría, ¿no? Y poder ser guiado para ver en ese momento cuál es la mejor alternativa de financiar. Porque algo que es importante, y es de la pregunta de reestructuración que hablamos, es si tú reestructuras cuando ya las papas queman, la reestructuración va a ser bien costosa. O sea, va a poder, en muchos casos, va a ser bien costosa. Pero si tú haces una buena diligencia, por ejemplo, tienes unos comités financieros, así sea uno al mes, con algunos indicadores, digamos, interesantes, vas a poder ver en qué momento se te está yendo el control financiero o se te está perjudicando las finanzas y ahí mismo anticipar antes de entrar a una reestructuración. Eso es un poco la idea. Y el otro indicador importante es el gasto financiero sobre el total deuda. Es muy importante, es decir... ¿Sobre el qué? Total deuda. Agarras dentro de los pasivos, ¿no? Tú tienes activos, pasivos y patrimonio en un balance usual. Tú tienes que agarrar dentro de tus pasivos cuál es la deuda. ¿Puedes poner un ejemplo súper sencillo, así de caramelos? A ver, por ejemplo, un préstamo en el banco, ¿no? Un préstamo en el banco por 100.000 soles, el banco me cobra 5%. Ese 5% en el estado financiero contable, ¿no? En el estado de resultados, voy a ver al año, oye, tengo ese 5%, ¿no? Viene a ser un gasto, ¿no? Pero ese gasto solamente en el estado contable lo vas a ver como salida, ¿no? Como, oye, se me está yendo 5.000 soles por gasto financiero. Pero ese gasto financiero es alto o bajo. ¿Y contra qué lo mides? Contra el total de deuda. Entonces, lo que tú tienes que ver es, mi única deuda es este préstamo que tengo con el banco, por 100.000. Entonces, agarro los 5.000 soles, lo divido entre la deuda total, 100.000, y me sale el porcentaje. Ah, ya, es 5%. Es sumamente tranquilo, no me está fixando. ¿Qué pasaría si ahora, aparte de este préstamo bancario, tienes un factoring? Entonces, lo que vas a ver en tus estados de resultados es que en el cierre del año, de repente tienes, el factoring es por otros 100.000. Ya no tienes la deuda bancaria, tienes 0, agarras un factoring. Entonces, tienes 100.000 de deuda factoring, ves a tus estados de resultados y tienes 20.000 soles en gastos financieros.
Entonces tú agarras tu indicador y pones 20.000 entre 100.000, ¿no? Y dices, oye, está en 20% mi carga financiera. ¿Qué quiere decir? Que está bien elevada. Tener una carga financiera arriba del 10% es bandera amarilla. Tener una carga financiera arriba del 20% puede simbolizar una bandera O roja. sea, es básicamente lo que tengo que ir pagando en intereses entre lo que recibo en préstamo. Básicamente es eso, ¿no? Para ponerlo en fácil, a los que no somos matemáticos, esa es la explicación. Sí. Lo descubrimos. En simple es eso. En realidad es tener idea de cuál es tu costo financiero, pero total. Porque a veces, yo he puesto el ejemplo fácil. ¿Cuál era si ese coeficiente me sale cuánto es que ya está elevado? Si sale arriba de 10% es una bandera amarilla, porque puede ser que sea momentánea. Para pagar algún incendio tomas un préstamo, etc. Si está arriba de 20%, también va a depender, oye, este 20% ¿cuánto tiempo lo va a tener? ¿Cuánto tiempo debería uno tenerlo para que no sea una bandera roja? Menos de un año, en realidad. Todos estos préstamos son para pagar incendios. Si ya pasa el año y tú estás teniendo en deudas arriba de 15% o 20% consistentemente... Y eso es el 15% de tus gastos, ¿no? De tus gastos, sí. De gastos sobre venta, en realidad, ¿no? Es todo. Okay. Sí. Entonces, esa es la manera, digamos, recapitulando, para todos los televidentes, es flujo de caja entre ventas, ¿no? Luego, ventas entre la utilidad, o mejor, la utilidad entre las ventas, ¿no? Para saber cuánto realmente te está quedando al empresario. Es decir, tu utilidad, ¿no? es 10 y tus ventas son 100, te está quedando, digamos, ese 10% de margen, ¿no? Es decir, que todo lo que estás haciendo como negocio te está rentabilizando un 10% al año, ¿no? Eso es un poco el indicador lo que te dice. Y el tercer indicador es lo que acabamos de hablar con Lucía, que lo hemos descompuesto de manera más cercana, que es la parte de la carga financiera. Y así como hay un indicador porcentual que nos da una idea de cuánto gasto es demasiado cuando es un gasto financiero, ¿pasa lo mismo al inverso con las utilidades o no? Porque depende del volumen nada más. Es decir, cuando tienes mucha utilidad. O cuando tienes muy poca, como tener 10% es también, o no importa. Sí hay, pero digamos, los indicadores ya se vuelven relativos al sector, ¿no? Entonces, por ejemplo... Claro. Si es masivo no importa tanto, exacto, ¿no? Porque el sector retail, ¿no? Por ejemplo, un Cencosud, un WOW, un Plaza Vea, esos, en realidad en promedio tienen entre 1 al 5% de margen neto. Sí. En los momentos más estresantes, cercano a 1, en los momentos más holgados, alrededor del 5%, en promedio entre 2 a 4, ¿no? Entonces, claro, pero son masivos. Pero es enorme, claro, ¿no? Claro, igual que la telefonía, ¿no? La telefonía también, ¿no? Sí. Sobre todo empresas muy grandes, estables, las empresas petroleras también por lo usual, ¿no? Se manejan en márgenes netos pequeños porque tienen mucha inversión. Entonces, eso es un poco, en resumen, los 3 indicadores que serían aconsejables. Buenísimo. Siento que mi cerebro ha hecho ejercicios nunca hechos en estos minutos. Matemática no es muy fuerte. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la tecnología en la gestión financiera empresarial y cómo puede ayudar en toma de decisiones? Y ahí también preguntar qué tan confiable es, ¿no? ¿Puede cometer errores a veces la máquina? Siempre, ¿no? La máquina, o sea, ¿qué está detrás de la máquina? El ser humano, ¿no? Entonces, quien codifica a la máquina, al final, el ser humano puede tener algún error. ¿Qué se estila ahora para...? Para finanzas o para el tema empresarial vinculado a las finanzas, yo tengo un dicho, ¿ya? Yo soy muy crítico de el tiempo es igual al dinero. Para mí eso es clave. Yo ya en el tiempo, y creo que todos los empresarios no me van a dejar mentir, nuestro tiempo es muy valorado. De hecho, algún excedente de tiempo que lo podamos disfrutar con la familia es recontravalorado, ¿no? Entonces, como tengo ese enfoque claro, para mí el tema tecnológico lo vinculo mucho a eso. Entonces, la tecnología tiene que generarte un ahorro en tiempo, una productividad de algún tipo de estilo. En el lado de finanzas ocurren mucho los sistemas automatizados. ¿Qué puedes automatizar? La parte contable, la parte de estados financieros. ¿Qué tanto se puede automatizar? Se puede. ¿Cómo? Al día de hoy existen lo que se llama los sistemas ERP, que básicamente son como plantillas que ingresas de una manera más didáctica. Hay una que casi la compré, no me acuerdo cómo se llama, hay una que es bien viral, que, hay varias, sí. Que te ponen su loguito. Sí, te dan como lo que se llama... Más fácil de usar que la Sunat en sí, pero... Sí. Y también te ayudan a esa parte de la Sunat. O sea, lo que hace el ERP, esos sistemas, que hay muchas marcas, es con el sistema tú ingresas de una manera mucho más didáctica la información de tus operaciones. Y puedes guardar lo que siempre se repite para no estar escribiéndolo cada vez como lo harías en la Sunat. Exacto. Y ya no tienes que hacer las cuentas T o algunos reportes, porque eso básicamente con la alimentación, aprietas un botón, te sale todos los reportes. Y si ya es un ERP de los más sofisticados, incluso puedes tener los indicadores, los ratios que hablamos, de manera automatizada. Entonces, ¿para qué serviría eso? Porque ya tú tienes todo tu sistema. Oye, hay que tener una reunión de finanzas. Yo quiero ese dato, después me lo das porque ahí te me lo serviría doy. mucho.
Sí, pero permite para eso, ¿no? O sea, la tecnología en finanzas empresariales, permite ahorrar tiempo por sintetizar los procesos administrativos y darte herramientas de análisis, ya sea al gerente financiero, al jefe financiero o al gerente general, para ver cómo estás, ¿no? Mientras más información, va a ser mejor para ti porque vas a tomar una decisión más informada, como en cualquier cosa, ¿no? Mientras más sepas de cómo está hecho eso, sabes por dónde viene el cobro, por dónde viene el excedente, cuáles son tus riesgos, etcétera, etcétera. Uy, buenísimo, qué súper dato. Estoy viendo el tiempo, todavía tenemos algo de tiempo. ¿Cómo pueden las empresas anticipar y mitigar los riesgos financieros en un entorno empresarial volátil? Bueno, pues eso es un poco imposible, ¿no? No sé. Sí, o sea, en realidad, anticiparlos no puedes del todo, porque nadie tiene una bola de cristal, pero lo que sí puedes hacer es tener mecanismos de defensa más rápido que otros. Y al final tú sabes que todo es competencia, ¿no? O sea, si tú reaccionas más rápido que tu competidor, al final vas a tener provecho de eso, porque obviamente cuando él ya esté más sumergido en el problema, tú ya estás de repente de salida y te estás beneficiando. Entonces, ¿cómo yo lo plasmo? En la parte del servicio de consultoría hay lo que se llama asesoramiento económico local e internacional. Porque todo, aunque tú no creas, todo el trasfondo de lo que te pueda suceder a ti en tu negocio, claro, tú te puedes equivocar y eso es un error ya particular tuyo como líder empresarial, pero digamos, si tú lo haces todo perfecto, lo que te va a impactar para bien o para mal es el contexto económico, local e internacional. Más local que internacional, pero el internacional también tiene su efecto en la economía local. Entonces, lo que nosotros hacemos es mucha asesoría económica, ¿no? Para saber cuál es el contexto actual del país, cómo está la política del país, cómo está la parte social, cómo está la parte económica. Entonces, sabemos que tenemos el 2026 elecciones, sabemos que no hay candidatos, digamos, importantes o de peso que te den una estabilidad continua en el modelo tradicional que tenemos, modelo ya sea centro-derecha, modelo del capitalismo, ¿no? Entonces, eso de ahí, como sabemos que al día de hoy no está, yo te puedo decir, oye, Lucía, tienes que tener cuidado, porque si tú vas a hacer una inversión, digamos, al 2026, o sea, de acá a 2 años, metiéndote hoy, no sé cómo están haciendo tus números, me gustaría verlos, pero te digo igual, tus números tienes que tener cuidado porque puede ser que haya mucha inestabilidad económica por pérdida de confianza, porque puede ser que las elecciones sean sumamente agresivas con candidatos de polo a polo y lleguemos igual a la típica segunda vuelta donde esté todo tirar la moneda para bien o para mal, ¿no? Entonces, Como siempre. eso es un factor importante, ¿no? Saber, digamos... Y ahí, por ejemplo, que tu alternativa es, claramente no vas a dejar de apostar por tu negocio por eso, ¿no? Pero quizás tu alternativa es, no sé, tener un tipo de seguridad. Siempre existe qué hacer, ¿no? O sea, el que diga como que, oye, no sé, el país está yendo a la destrucción masiva y ya no sé qué hacer, eso es falso. Yo creo que siempre hay alternativas. En cada crisis hay oportunidades, en cada problema. Hay gente que hizo mucho dinero y inició negocios en pandemia. Tal cual, ¿no? Mucha gente que era importador comenzó a traer containers desde China con productos de distintos segmentos y, fucha, olvídate, los conozco y están sumamente bien al día de hoy, ¿no? Entonces, sí, el tema está en saber qué, digamos, con el problema, cómo lo puedes reflejar tú positivamente con tu negocio, ¿no? Dependiendo de tu tipo de negocio, es un negocio de servicios legales, servicios financieros, o es un tema más industrial, ¿no? Entonces, porque al final es tan simple como, oye, voy a dilatar esta inversión y me voy a enfocar, ¿sabes qué? En los próximos 2 años solamente a mejorar los márgenes operativos. ¿Qué significa mejorar los márgenes operativos? Invertir en mi gente. Voy a invertir para tener a la gente más capaz, para que vea en todos lados qué posibles ajustes podemos hacer para estar mejor económicamente con el negocio que ya tenemos, ¿no? Luego, lo otro es planes de contingencia. Digamos, si tú sabes que, oye, puede venir esto y te puede afectar de tal manera, vamos en el escenario base, Lucía. Digamos que no va a pasar, pero si tenemos este plan de contingencia, ya sabemos que si pasase, tú vas a hacer esto acá. Entonces, no en ese momento vas a entrar en pánico o va a haber problemas en la empresa de no saber qué hacer, sino ya tienes el plan de contingencia porque sabías que podía venir eso. De repente no, de repente, oye, tú me dices, ¿sabes qué, Steve? Yo veo el contexto político normal, me gusta lo que veo, todo tranquilo, yo creo que para mi negocio va a ser normal. Me digo, genial, Lucía, te aconsejo igual tener un plan de contingencia, porque la economía es bien cruda, ¿no? En realidad tiene swings muy importantes. Sobre todo en Latinoamérica. No, y sobre todo porque en realidad en los últimos años, desde que estalló el tema con PPK, todo el tema de Brasil y esa inestabilidad al día de hoy, no hemos crecido, digamos, por encima o cercano a nuestro potencial. Entonces, el colchón que tenemos... Pero yo creo que seguimos siendo uno de los países que más crecen en la región, ¿no? En comparación. En relativo, ¿no? Pero eso es como decir como que, bueno, todos estamos mal y después somos los menos malos, ¿no? Entonces, no lo vería tanto para ello, yo lo vería como que ya como a nivel país tenemos poco margen de defensa como país, entonces sí va a depender mucho de tú cómo te preparas, ¿no? Tú como empresario, qué te preparas, qué planes de contingencia tienes, cómo está tu plan ante escenario A, escenario B, escenario C,
y genial. Créeme que parece sonso, pero cuando tú tienes esos planes alternativos, llegas a las situaciones y navegas tranquilo porque ya anticipaste ese problema. No es que tú sabías que iba a pasar eso, no, porque en verdad, como tú dices, no es difícil si no tienes una bola de cristal saber qué va a suceder, pero sí, más o menos, si hay probabilidades de escenario, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que venía el fenómeno del Niño, que al final terminó siendo más leve de lo que en algún momento se estimó poder ser. Pero tú, si hubieras tenido tu plan de contingencia, genial, porque ¿qué pasaría si efectivamente el Niño hubiera sido como se proyectaba en algún momento? Tú sacabas esto acá arriba y te manejabas tranquilo, mientras que todos los demás que no tenían su plan de contingencia sufrían. Claro. Quizás nadie sufrió porque efectivamente fue menos, ¿no? Y todos la navegaron normal. Es cierto, hay ciertas cosas que se pueden predecir, efectivamente, lo político, en este caso lo climatológico. La economía también. La economía, para realmente hacer un cambio importante en el crecimiento económico, nos toma por lo menos 1 o 2 años, por lo menos, para poder dar un buen punto de inflexión, ¿no? Entonces, por eso cuando sale, no sé, los ministros, ¿no?, a vender optimismo, es lo que tienen que hacer, vender optimismo, pero alguien que sabe realmente lo que hay detrás de este dinosaurio, que es el gobierno, el Estado peruano, los cambios no son tan rápidos, ¿no? Entonces va a tomar su tiempo, para bien o para mal. Por lo cual deberían durar más los gobiernos. Más los gobiernos y más los equipos, o sea, los gabinetes, ¿no? En realidad, porque imagínate, tú entras a una empresa y te dicen, ya, tienes que destruirla en esta empresa. Te estás capacitando, pasaste tu curva de aprendizaje entre ya lo más rápido, 4 meses, ya conociste todo, a 6 meses que, Lucía, oye, te han descubierto que, no sé, pues, ese reloj, ¿no?, que está de moda ahora el tema de los relojes, ese reloj te lo dio alguien relacionado, ¿no? Entonces, chao, Lucía, y te llamamos a alguien más. Lo metemos 4 meses, 6 meses, curva de aprendizaje, y esa rotación al final perjudica, obviamente, totalmente, a todo. pero bueno, hubo quienes votaron por el sí. Sí. La no reelección. Hay que aprender, ¿no? Hay que aprender. Esas son lecciones para aprender. Sí. Mira, el tiempo nos ha ganado. Me faltaban 3 preguntas más, pero ya no tengo más tiempo, así que me toca terminar el programa ahora. Quiero darte las gracias por haber venido. No sé si quieres dar un poco de información de tu consultoría. Sí, no, te agradezco, Lucía. Estoy encantado de poder haber colaborado, de hecho, con todos tus televidentes. Sé que el tema empresarial es complejo y de hecho, en la consultoría, en S4 Consultoría, sabemos lo difícil que es navegar ciertos periodos de estrés, sobre todo cuando uno está solo. Pero acá la idea es poder apoyar a cada uno a nivel de su etapa, ¿no? Ya sea el microempresario, al pequeño, al mediano y al grande, para poder ir de la mano y cambiar un poco cómo se ha dado todo este tema de apoyo financiero en el sistema. Es un poco lo que quería transmitir. Nuestras puertas están abiertas, en realidad, para cualquiera. ¿Dónde pueden encontrarte? Estamos, la página web es www.s4consultoría.pe y estamos en LinkedIn, en Instagram, todo bajo S4 Consultoría, de manera junta. En todas nuestras redes nos pueden escribir y encantados, como les digo, nosotros recibimos a todos porque creo que un poco el compromiso que tenemos, digamos, con el país es poder apoyar, si está en nuestras manos, a quien necesite nuestra ayuda. Perfecto. Excelente. Creo que esto ha sido muy útil para todos ustedes. Espero que realmente lo hayan podido valorar de esa manera. Steve, aparte de ser asesor patrimonial, financiero, es economista. Entonces creo que eso, porque hay personas que son financieros pero que no son economistas, para mí tiene un peso especial. Porque creo que los economistas tienen una lectura mucho más analítica en general sobre el contexto político, numérico, etc. En fin, eso ha sido todo por hoy. Como ustedes saben, siempre estamos todos los martes y jueves tratando de darles información de valor. La semana que viene vamos a tener 2 programas muy interesantes ya con abogados volviendo a lo normal. Vamos a ver un poco sobre inteligencia artificial y vamos a ver también sobre compliance y temas gubernamentales. Así que gracias por estar aquí. Espero que hayan podido aprender algo de hoy. Y como ya saben, siempre nos encuentran los martes y jueves a las 4 p.m. o de Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Eso es todo por hoy. Nos vemos.